Bueno, vamos a dar la bienvenida al economista Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CREES, una institución fundada hace ya como 5 años por un grupo de empresarios para promover discusiones y legislaciones sobre materia económica en el país, para encaminar a la sostenibilidad económica. ¿Cómo está la situación al término del año ya en cuanto a la ejecución de este año 2016? La economía del país, ¿cómo la ve el CREES? ¿Cuáles son los últimos datos? Buenos días y muchas gracias como siempre por la invitación. Sí, bueno, en términos hablaba de la ejecución presupuestaria. Yo creo que aquí ya aprobamos un presupuesto del 2017, pero todavía quedan algunas cosas para terminar de cerrar las cuentas fiscales del 2016. Y esto se viene complicando con el tema de los desastres naturales, por la lluvia, etcétera. Y entonces aquí viene una fase complicada cuando los gobiernos tienen ya una serie de gastos ejecutados, presupuestos ejecutados y se presentan estos imprevistos cuando ya un presupuesto de hecho ya era deficitario, que requería deuda, ya entonces esto impone mayor presión para financiar estas cosas. Entonces esto será un peso que se mantendrá con la ejecución del 2017, porque en este periodo no es posible ejecutar todas las cosas y recuperación de obras de infraestructura, producción, etcétera. Así que esto es un tema que seguirá poniendo presión hacia el 2017. Así que yo creo que lo primero sería ver desde el punto de vista fiscal cómo cerrar las cuentas fiscales, porque hay una parte del dinero que se debió financiar este año que se está poniendo para el 2017, unos 26.600 millones de pesos. Otras cosas que Pero se están eso, buscando. ¿por qué concepto, esos 26.000? Bueno, fíjese que cuando no se puede financiar una partida o una parte del gasto público, hemos hecho la práctica de irlo poniendo en los presupuestos del año siguiente. Entonces eso se llama disminución de cuentas por pagar. Y básicamente eso es gasto público que se ejecuta en un periodo, digamos en este 2016, pero como no se puede financiar, se pone... Se va a pagar en el próximo. En el 2017. Por ejemplo, esa es la situación de las obras de muchos contratistas que ayer habían convocado una rueda de prensa en la tarde de ayer en el CODIA para hablar de eso. Bueno, seguro de que dentro de esos 26.600 millones habrán de los contratistas que se le debe plata. Hay otra parte que se está buscando financiar con los fondos de la AFP, unos 25.000 millones de pesos de obras ya ejecutadas, que se está buscando ese financiamiento. Es decir, que se está buscando la forma de cómo financiar parte del gasto público que este año no se ha podido financiar. Y de nuevo, el problema aquí viene con las vaguadas, que termina complicando este panorama para poder cerrar las cuentas fiscales. Sí, pero en cuanto en el CREES calculan que sería el déficit, ¿con cuánto es que vamos a cerrar de déficit? Precisamente ayer estábamos haciendo los números finales de cómo nosotros entendemos que cerraría. Y nosotros estamos viendo de que unos menores ingresos, al principio teníamos proyectado que los ingresos iban a ser menores en unos 20.000 millones de pesos. Con las revisiones que hemos estado haciendo, ese número parece que no va a ser tan alto, parece que va a ser los ingresos menores en unos 12.000 millones. Bueno, que ha aumentado también la recaudación en el último... Sí, de alguna u otra forma dice que un 15%, dice impuestos internos. Y en aduana también se ha visto un aumento en los últimos, digamos, desde agosto para acá, ha habido unas recaudaciones mayores de las esperadas y eso ha sido beneficioso, pero el problema viene con el gasto público, porque aquí es donde esto es lo que ha, digamos, terminado de cambiar la balanza durante todos estos años, y es el gasto público. Entonces el déficit quedaría en unos 140.000 millones de pesos, el déficit fiscal del gobierno central, sin el Banco Central, ¿verdad? Y esto entonces, todo ello, porque fíjese, hay que financiar el déficit, financiar la deuda que se vence este año,
financiar aquella cuenta de disminución de cuentas por pagar, que para este año eran de 30.200 y pico de millones de pesos. Y otros compras de activos financieros que se tenía planteado. Entonces, junto todo esto, porque esto es lo que se requeriría financiar, es decir, se requiere financiar tomando préstamo, ¿verdad? El déficit, financiar la deuda que se vence, financiar la disminución de cuentas por pagar y otras partidas. Entonces, hoy día nosotros ayer estábamos estimando precisamente de que habían unos 1.350 millones de dólares que faltarían por financiar, asumiendo ya que los 26.000 y pico se puso para el año que viene. Fuera de eso, todavía faltarían unos 1.350 millones para terminar de cerrar. Pero esos son como 60.000, casi es 50 y pico mil largos millones de pesos. Es mucha plata y eso entonces es lo que pone la presión al gobierno. Por eso vemos los contratistas con retraso, los hospitales públicos con retraso de subsidio, porque hay un retraso en cómo financiar esa parte que no se ha podido financiar. Y cabe preguntarse, cuando uno escucha a Ernesto Selman decir es mucha plata lo que debe el gobierno, bueno, es la mucha, capacidad, ¿cuál es la capacidad del gobierno? Fíjese que nosotros, digo que es mucha plata porque es casi el total de lo que se ha emitido en los mercados internacionales este año. Este año hemos emitido 1.500 millones de dólares. De bonos. De bonos soberanos internacionales en los mercados internacionales. Y básicamente se requeriría lo mismo para poder cerrar. De nuevo, hace unos días teníamos otros números que habíamos hecho hace ya unos meses y parecería que el panorama era peor, de hecho, y cuando volvimos a hacer todo ya para cerrar año, vimos que, pero todavía, aún poniendo ese dinero para el presupuesto del año que viene, entonces aquí viene el tema de, bueno, ¿cuáles son las tendencias? Y creo que hemos hecho énfasis en este tema. ¿Cuáles son las tendencias? Porque esto no es una práctica que es solo un solo año. Es una práctica que se viene ejecutando ya de hace un tiempo. Y aquí entonces viene el problema de cuáles son las tendencias y cómo revertir esas tendencias. Bueno, la ANGE dijo que este iba a ser el 10º año consecutivo de déficit, el 2017. O sea que estamos en el 9º. Déficit de años consecutivos. Consecutivos, pero fíjese que antes del 2007... También desde el 2001 hubo déficit, es decir, tenemos desde el 2001 a la fecha, todos los años que se gasta más de lo que se ingresa desde el Estado, y eso es lo que viene trayendo nueva deuda y nueva presión al servicio de la deuda. Y aquí pero parece que hubo unos años ahí que no, 2003, 4, 5, que no hubo, 6, 7, hasta el 8. El 7 fue el único que no hubo déficit. Ah, fue solo el 7. Solo el 7. Del 2001 para acá hemos asumido déficit. Y eso es todos los años. Pero con 9 años consecutivos. Progresivamente mayor también. Cada año es mayor, ¿verdad? Bueno, desde el año 2008, precisamente el 2007 fue que tuvimos un presupuesto relativamente equilibrado, de nuevo, sin el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Sí. Pero en el 2008 entonces ya los déficits son déficits estructurales porque además, como fueron déficits grandes, la deuda se incrementó de manera sensible y eso, digamos que incluye una partida que automáticamente crece en la partida del pago de intereses. Entonces ya son déficits estructurales que habrían que hacer esfuerzos adicionales para ver cómo se cierra esta brecha. Sí, economistas como Miguel Seara Hatton, bueno, el propio candidato o ex candidato Luis Abinader, han presentado una serie de números y han expresado como una preocupación de precisamente de nuestra capacidad, de cómo va este ritmo de endeudamiento, pero la capacidad de República Dominicana lidiar con esas deudas. Sí. ¿Qué le parece al CRES? ¿Qué estiman ustedes de cuál es la situación de cara al 2017, al mediano plazo? Sí. Bueno, ya eso lo que está diciendo es que este tema ya se lleva al plano político, cuando ya la oposición, pero digamos desde... No, pero los números están ahí, o sea, desde el CRES, atravesado por lo político. Hemos advertido pero desde los números hace ya son unos concretos. Años, bueno, el CRES viene diciéndolo y otras instituciones también. Sí, de hace unos años que la tendencia habría que ver cómo revertirla. Y el tema viene por dos vías. Primero, si pensamos en el largo plazo, lo que estamos poniendo un peso adicional a las futuras generaciones de deuda pública. Eso, digamos, desde el punto de vista
del análisis intergeneracional, ¿por qué se justificaría que la generación presente utilice todo el potencial que pudiera tener la generación futura? Entonces, viendo el punto de vista estructural, digamos, del futuro dominicano, estamos consumiendo hoy, en base a deuda, algo que le hubiese correspondido a las futuras generaciones, pero lo que le va a llegar es pago de esa deuda por el consumo presente. Es decir, que aquí hay un tema fundamental que hay que discutir. Lamentablemente el cortoplacismo nos lleva a discutir que también hay un problema de presión en la ejecución presupuestaria, porque de nuevo el tema de los intereses se incrementa todos los años y eso entonces pone presión a la ejecución presupuestaria. Y eso en última instancia, bueno, Brasil sufrió un proceso con unos pagos de interés importantes recientemente y eso lo llevó a se hizo evidente la insostenibilidad fiscal. Y por eso es que habría que cambiar la tendencia y eso es lo que hemos estado planteando, no ha sido mucho más que eso, pero obviamente esto, y yo creo que aquí el mensaje, muchas veces a nivel político se dice, bueno, es que hay que asumir un costo político para resolver ese problema. Ciertamente, hay que asumir algún costo político, pero lo que debemos ver es que si no se asume en este momento, en el futuro el costo político puede ser mucho mayor, porque el problema ahora es que el contexto internacional es diferente. Es decir, vamos a empezar a vivir en una etapa diferente de la vida económica a nivel mundial. Simplemente por el cambio de la presidencia en Estados Unidos, eso va a cambiar las reglas de juego a nivel geopolítico, económico, y eso va a ser importante. Fíjense, desde que Trump ganó las elecciones, han ido a Estados Unidos, bueno, en el mes de noviembre, el total del mes de noviembre, obviamente las elecciones fueron al principio, pero en el mes de noviembre se fueron 24.100 millones de dólares de la economía emergente a Estados Unidos. Y eso provocó, porque ha habido un incremento de las tasas de interés a nivel mundial, y eso provocó también que las monedas de los países emergentes se hayan depreciado. En solo un mes, las monedas de los mercados emergentes, un promedio, ayer estuvimos haciendo esto también. También. Sí. Ayer hicimos esto y dice, el promedio de la depreciación de las monedas de los mercados emergentes fue de 3.4%, desde que ganó Trump al 5 de diciembre. En República Dominicana fue de 0.15%. Es decir, estos son presiones que se van acumulando y como hemos estado manejando el tipo de cambio aquí muy aferrado, casi un tipo de cambio fijo, eso puede poner presión. Entonces hay que ver cómo se adoptan las políticas públicas, aquí viene parte de recomendaciones, primero para cambiar la tendencia y quitar un poco el panorama a los inversionistas futuros con el tema fiscal y ver cómo se adoptan una serie de reformas estructurales porque tenemos que prepararnos para lo que viene a nivel internacional a partir de el nuevo periodo presidencial en Estados Unidos. En otras palabras, ¿tenemos que prepararnos para lo peor? ¿Es lo que está queriendo decir? Bueno, lo peor, ¿a qué le llamamos lo peor? Lo que tenemos que tenemos un ambiente bien retador. Por lo menos para un escenario más difícil. Un escenario más retador porque hemos ya durante muchos años hemos tenido unas condiciones crediticias muy favorables, desde el punto de vista de que se puede emitir cualquier cosa y hay tanta liquidez a nivel internacional que se coloca lo que sea, muy barato. Ya eso empieza a cambiar. De hecho, desde noviembre ya cambió, las tasas de interés en Estados Unidos se han incrementado sensiblemente y eso va a seguir la tendencia y eso hay que estar presto para tomar la medida del lugar. Bueno, pero el país también parece que para el 17 o para el 18 tiene unos compromisos de pago muy fuertes, incluso de capital de la deuda. Nosotros estamos estimando, eso era parte del ejercicio ayer, de que este año serían unos 5.200 millones de dólares los que hay que pagar. Los requerimientos brutos de deuda. Para el año próximo. Para el año próximo unos 5.000 millones. ¿Eso incluye intereses y capital? No, eso incluye para pago del déficit, que ya incluye los pagos de intereses, pago de déficit,
amortización de la deuda que se vence este año, Amortización. reducción de la disminución de deuda por pagar, que son los 26.600 millones que se ponen para el año siguiente, y otras partidas menores. Es decir, que se requerirían 5.000 millones de dólares para... Eso es que hay que buscarse de préstamos, de préstamos, millones de dólares. De préstamos. Y el promedio durante los últimos años han estado en 4.800 millones de dólares. O sea que sigue subiendo el endeudamiento. Sí, sigue subiendo. Lamentablemente los requerimientos de deuda siguen subiendo. Este año van a ser más fuertes que lo que ha sido en los últimos años y que va a ser, 2016, y que va a ser lo que el año que viene, pero 5.000 millones de dólares en un ambiente internacional mucho menos favorable. No, aparecen. Pero lo que pasa es que parecen más caros. Claro. Es decir, no solo para Van a República parecer más Dominicana, caros ahora. Sino estemos claros, para sí. todas las economías emergentes. Ok. Aparece más caro y el problema entonces es la ejecución ya del que Que hablaba cada del año mediano vamos a tener que plazo. buscar más intereses. Porque para automáticamente te va subiendo el gasto por el pago de intereses. Entonces, esta es la dinámica que debemos cambiar, la tendencia que hemos dicho que hay que cambiar, porque fuera de los análisis de fundamento y del peso de la deuda a nivel intergeneracional que estamos haciendo, el tema también de corto plazo. Bueno, el cambio es aumentar los ingresos del Estado y se ha estado quedando corto lo que se presupuesta. Este año tú dices que ha bajado ahora por la mayor recaudación en estos últimos 2 o 3 meses y que va a ser de 12.000 millones la diferencia entre lo que se presupuestó y lo que se va a recaudar. Pero eso quiere decir que hay que apelar a reducir evasiones y exenciones o hacer un pacto fiscal que conlleve también otras, mejor administración de los ingresos. ¿Cuál de los caminos que hay que coger y cómo lo vamos a llegar a ellos? Mire, nosotros hemos dicho en ocasiones anteriores que ciertamente las leyes hay que cumplirlas. Las leyes no pueden ser sugerencias. Y eso entonces yo creo que es muy importante. El problema con el Código Tributario que tenemos nosotros es que si se termina aplicando a últimas instancias y aplicando la ley a rajatabla, el problema es que eliminaría una serie de empresas pequeñas, medianas, porque el sistema tributario actual tiene un peso tal que si las pequeñas y las medianas empresas terminan ejecutándola o aplicándola del todo, 100%, entonces salen del mercado. Gracias. Y entonces aquí el problema viene, bueno, ¿qué hacer? Porque ciertamente hay que cumplir la ley, pero entonces si cumplimos la ley se nos pueden venir mayores problemas. Bueno, entonces hay que cambiarla. Entonces hay que reformar el Código Tributario. Modificar la ley. De forma tal que podamos tener un sistema que se puedan integrar al pago de impuestos, sectores, transacciones que están totalmente fuera. Mire, la informalidad en República Dominicana sigue creciendo y uno de los factores principales tiene que ver con el tema de los impuestos, porque se hace muy costoso cumplir con ese código tributario. Se hace costoso para cumplir de parte de los contribuyentes, pero también para administrarlo por parte de la autoridad tributaria. Entonces, o sea, eso es un problema sí, que hay que tratar. Todo ese entorno que está describiendo, pero uno pensaría, bueno, pues nos lleva a que necesariamente se cumpla lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo y nos aboquemos a un pacto fiscal. O sea, y un pacto fiscal no lo estoy pensando tanto en cuánto nos va a costar de impuesto a los contribuyentes, sino para ordenar un Estado que parece un caos, con duplicidades de instituciones, con nóminas, nominillas, etcétera, etcétera. Bueno, sí, como decía don Juan Bolívar, el tema de que las leyes son sugerencias, yo creo que ahí hay algunas sugerencias en la Estrategia Nacional de Desarrollo que no terminamos de adoptar. Ya yo no sé si esa sería la mejor estrategia de los pactos, porque al final, ¿qué significa esto? Que se sientan 200 gente a discutir y al final, ¿a qué se llega? Es decir, nosotros hemos sido de los abanderados del pacto eléctrico, del pacto fiscal. De hecho, nosotros creemos que deben ir casi de la mano, porque el problema fiscal, una buena parte viene por el problema eléctrico, ¿verdad?
Pero ese tampoco avanza, el pacto eléctrico. El tema hoy día es que se ha condicionado a que haya un pacto eléctrico a que venga un pacto fiscal. Pero el pacto eléctrico no está congelado, está guardado. Va a cumplir 2 años en enero. Está guardado en una gaveta. Entonces, si no tenemos eso, no tendremos el pacto fiscal tampoco. Entonces, aquí digo yo, bueno, entonces, ¿qué vamos a esperar? Que el mundo cambie y nosotros seguimos haciendo lo mismo. Yo creo que aquí viene una sugerencia y unas recomendaciones de políticas públicas. Hay que relanzar República Dominicana. Y yo le propongo esto al presidente de la República porque realmente en enero hay un cambio importante en las relaciones internacionales y eso va a tener una incidencia importante a nivel económico, a nivel mundial. Entonces, República Dominicana tiene que relanzarse, repensarse. Ya hemos estudiado y analizado muchas cosas en nuestro país. Mucha gente lo ha hecho. Entonces yo creo que llega el momento de tomar las decisiones porque el costo político futuro puede ser mayor. ¿Y cómo relanzarlo? De nuevo, asumiendo un compromiso férreo con unas ciertas reformas institucionales, políticas, económicas, y con eso entonces salir al mundo y vender a República Dominicana como un destino donde se puede y se debe llevar plata para aprovechar los beneficios que podemos brindar. Y aquí hay que abrazar un conjunto de reformas desde el tema fiscal, cómo asumir una ley de responsabilidad fiscal que tenga reglas fiscales, una reforma integral del Código Tributario, cómo reformar realmente el sector eléctrico. Hay que despolitizar el sector eléctrico, eso es urgente. Hay que ver cómo ¿Pero podemos... qué quiere decir despolitizar? Bueno, el Estado tiene que salir de la administración de empresas. Porque el Estado no está para administrar, el Estado está para regular. Y eso lo dice la ley. Lo único que hay que hacer es cumplir la ley, que no sea una sugerencia. Que se cumpla la ley para poder... La ley general de electricidad, ¿te refieres? El Estado, correcto. El Estado se mantendría como un facilitador, un regulador del sistema. Y eso dice la Ley General de Electricidad. Eso dice la ley. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en ciertos aspectos para poder salir y vender a República Dominicana? Porque mientras están saliendo capitales de la economía emergente, hay que ver la forma como que nosotros vamos a traer Pero es que capitales. vamos en dirección contraria porque el Estado está construyendo plantas de carbón. Bueno, eso es parte de lo que hay que salir. Hay que despolitizar, quiere decir que el ámbito político no esté inmiscuyéndose en los negocios. Bueno, pero el gobierno ha puesto en venta las acciones de esa empresa, en construcción de esas plantas, y parece que el sector privado no da respuesta. Sí, parecería, en esos comentarios parecería que el problema es el sector privado. ¿Cuál es el ambiente y las condiciones que se está haciendo? Es el hecho que ¿Cuál es el costo? Volvieron a anunciar eso hace 3 meses. Lo anunciaron, don Juan Bolívar, pero lo primero que va a requerir un inversionista privado es una auditoría de costos, y eso no se quiere hacer. No se quiere hacer. Porque hay ¿Quién va a comprar? Que está saliendo muy caro. Porque un inversionista le va a decir, ¿y cuál es el retorno de mi inversión? ¿En qué tiempo vamos a retornar la inversión? Ah, pero si usted tenemos una inversión que es 40% mayor de lo que yo lo podría hacer, ¿por qué yo me voy a meter ahí? Si yo no voy a recuperar esa inversión en el tiempo, en el plazo determinado. Dice, mejor construyo yo. Entonces yo me voy a otro país, porque en ese ambiente donde están haciendo estas cosas, donde las reglas no están claras en el sector eléctrico, no me gusta entrar ahí. Entonces se dice, bueno, ¿y por qué el sector privado no invierte? Porque no estamos creando las condiciones. Y ahí es que vienen las reformas que hemos estado diciendo y el cambio de cómo hacemos las cosas. Porque por eso uno dice hay que repensarlo, porque ya nos acostumbramos de nuevo a hacer las cosas como se venían haciendo. Y si eso no se cambia, digamos que el costo político es mayor en el futuro. El sector privado está invirtiendo en el extranjero, no aquí. Eso es lo que dicen, que ustedes tienen ahí una fuente de inversión muy importante en generación eléctrica y el gobierno está enfrentándose. Mucho dinero habría que puede entrar, pero cuando no se tienen las reglas claras, cuando el Estado está directamente inmiscuyéndose en cosas que debe hacer el privado y está saliendo fuera de lo que debe hacer el Estado, que es regular, facilitar, etcétera, ya hay una señal
equivocada para los inversionistas privados. Y las exenciones, que tú no has respondido esa parte. Las exenciones de impuestos, o de los combustibles, de los impuestos. De impuestos, sí. Aquí viene parte del tema de la reforma integral del Código Tributario. Eso es parte de la estrategia, es cómo simplificar el sistema, cómo reducir ciertas tasas. Fíjese, en el promedio de la tasa de impuestos sobre la renta en los países desarrollados está en menos de 25% ya. Nosotros todavía nos mantenemos en 27%. No puede ser que nosotros tengamos una tasa de impuestos sobre la renta mayor que los países desarrollados, en promedio que tienen. Y si Estados Unidos reduce al 15%, que está en 35% hoy día, el impuesto sobre la renta, se dice que con la nueva administración eso se reduciría. Entonces ese promedio va a bajar. ¿Cómo nosotros nos quedamos con 27 cuando el promedio esté en 18, 19? No puede ser. El ITEVIS, el promedio de los países desarrollados está en 19, el mayor en Latinoamérica es 19 y nosotros estamos en 18. ¿Cómo vamos? Es decir, todo esto suma a la estructura de costo interna que hace que las empresas no puedan competir a nivel internacional. Entonces estos son temas que hay que tratar. Estos son temas que nosotros no nos podemos quedar atrás y por eso hay que relanzar República Dominicana para decirle allá afuera, miren, nosotros estamos adoptando las mejores prácticas, nos estamos modernizando y estamos asumiendo una estructura económica favorable. Lo que tú estás planteando una serie de reformas sí, que en algún escenario, porque ¿cómo sacar esa reforma? Que el Ministerio eso es voluntad política, es voluntad política. Pero eso indica negociar con los actores, sentarse con los sectores empresariales, con los sectores sociales y ver hasta dónde están ustedes dispuestos. Ese es el liderazgo que debe ejercer un gobierno. Prever las cosas y tomar medidas en consecuencia. ¿Que hay que hablar con quien hay que hablar? Hay que hablar. No puede ser, por ejemplo, no puede ser que actualmente, por ejemplo, el ministro de la Presidencia no quiere escuchar del tema del endeudamiento y de los planteamientos de cómo cambiar la tendencia, ni mucho menos. Eso no puede ser, hay que reconocer los problemas y ponerlos sobre la mesa y discutirlos. Y él no quiere, porque es el ministro de la Presidencia de lo más abierto para conversar en el gobierno. Parece que con este tema no tanto. En ese tema, pero ese no le toca a él, le tocaría a el ministro de la Presidencia quien lleva todos los temas económicos. Bueno, yo creí que era el ministro de Economía y el ministro de Industria y el gobernador del Banco Central. El ministro de Industria está jugando un papel importante y está aplicando reformas importantes. Ese es el único que yo le diría que está haciendo un papel de verdad firme, don Temístocles Montaz, responsablemente. Ha asumido una posición recta, anda por la calle del medio, ha asumido medidas que reforma en su ámbito, porque esto es un tema, hay una serie de cosas que hay que hacer, pero en su ámbito es el único que está haciendo reformas y cambios importantes que valen la pena. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, en la corrección del mercado de combustibles, cuando se eliminan esas exenciones, se corrige todo el mercado de combustibles porque hay una distorsión. Solamente se lo han eliminado a nivel de los transportistas. Eso eran lo que tenían exenciones. Y no hay otras exenciones. Hay otras exenciones. Lo de los generadores de la generación de electricidad, bueno, pero ya ahí se hizo también el mecanismo del drawback. Es decir, que todos pagan y luego se le devuelve a lo que realmente se generó. Ahí se aplicó la ley ya también. Y eso es un ámbito también que tiene que ver con industria y comercio. Yo creo que ahí ha sido, yo creo que ahí mi respeto para don Temístocles, que ha asumido medidas difíciles, complicadas, pero para reformar unos mercados que está bajo su ámbito. Yo creo que eso ha sido positivo. Sí, se acabó el tiempo, lamentablemente. Es un gusto y un desafío escuchar todo lo que plantea Ernesto Selman. Nos quedamos con esa idea. Hay que relanzar el país. Ojalá que los que tienen que oír eso lo oigan, lo escuchen. Así que muchas gracias al vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Gracias una vez más. Muchas gracias a ustedes de nuevo.